Al terminar la guerra, Adolf Eichmann circulaba con un certificado de identidad a nombre de Adolf Barth, hasta que fue detenido por una patrulla del Tercer Ejército Americano. Fue llevado a un campo de prisioneros en Dagendorf, donde fue interrogado. Adolf Eichmann no dio su nombre verdadero y alegó haber perdido sus documentos. Días después, fue trasladado a otro campo de prisioneros en Rosenheim. Los oficiales de inteligencia americanos buscaban criminales de guerra, buscaban oficiales de las SS. Adolf Barth no figuraba en ninguna de las listas. Eichmann temía que lo reconocieran, y finalmente sucedió cuando otro prisionero intentó extorsionarlo pidiendo cigarrillos a cambio de su silencio. Ese mismo día, Eichmann escapó del campo, pero 2 días después fue capturado nuevamente y llevado al campo de prisioneros de Weiden-Oberpfalz. Eichmann pidió ser enviado a levantar paredes y no tardó en destacarse por sobre el resto. En su juventud había ido a escuela técnica y tenía conocimientos de constructor. De hecho, fue él junto a sus hijos quien construyó su casa en San Fernando, provincia de Buenos Aires. Pero volviendo a 1945, Eichmann aprovecha una oportunidad y se escapa del campo de prisioneros, y no volvería a ser capturado hasta 1960, cuando fue secuestrado en Buenos Aires por un comando del Mossad. Alemania, si bien estaba destruida, sin embargo, los capitales estaban intactos. ¿Qué hacemos con los capitales? Tuvo una reunión de empresarios con el empresario argentino Jorge Antonio, una persona allegada a Juan Domingo Perón, hace el arreglo con los alemanes y trae Mercedes-Benz en el año 1951 a la Argentina, a Virrey del Pino, González Catán. Tiene condiciones, le dan una lista con 33 técnicos. ¿Qué hacer? ¿Qué hace Jorge Antonio? Se dirige a Casa Rosada, se dirige a Juan Domingo Perón y le pregunta: me están pidiendo que coloque 33 técnicos en la planta de Mercedes, ¿qué hago? Al cual Perón le contesta: 33. Si son 33, y pueden ser 330. Bueno, todo el capital alemán sale hacia Occidente. Las grandes empresas alemanas, nazis en ese momento, no tenían nada que hacer en una Europa destruida. Entonces hablamos de las grandes químicas, de las grandes farmacéuticas, de las grandes empresas de acería, etc. Entonces todo eso se tiene que transferir hacia Occidente, con un doble sentido. Por un lado para salvar el capital y por el otro también para salvar a los hombres, porque si yo trasladaba o si se trasladaba determinada empresa, esa empresa se radicaba en un país americano, iba a necesitar hombres, hablamos de grandes empresas con cientos de hombres, y esos hombres eran salvados desde Alemania y se los insertaba en esta empresa. Jorge Antonio admite haber contratado a Adolf Eichmann en la Mercedes-Benz. Es decir, desde Chacabuco 4261 en Olivos hasta Virrey del Pino, iba todas las mañanas a trabajar Adolf Eichmann. Hasta que se muda luego a la ciudad de San Fernando, ¿no? Otra cosa que es interesante de Priebke, que me lo contó su hijo Jorge Priebke, me lo contó hace poco tiempo, que tiene mi edad más o menos. Pero, como dice la Torá, los hijos no son culpables de lo que hacen los padres, así que no hay que meterlo en el medio. Pero él estudió dibujo técnico en Alemania a la época de Adenauer, después volvió a Buenos Aires y encontró trabajo a la Mercedes, a la fábrica. Y
y era ahí trabajando, siempre dibujando. Un día viene su padre de Bariloche, Eric Priebke, entra y ve toda la gente con los tableros que dibujan todas las piezas, como se hacía en aquella época, y queda así. Y pues se esconde atrás de una pared. El hijo viene y dice: papá, ¿qué pasa? ¿Te sentiste mal? ¿Qué te pasa? No, dice, eso. Dice: mi jefe. Ah, bueno, no te metas, le digo. Y me voy, que no me vea. Era Eichmann, que era el jefe del salón de dibujo, y el otro no quería ni verlo. Sabía perfectamente quién era, el coronel Eichmann. Y no quería. Le tenía terror. Todos los días hacía de mañana casi 2 horas o más, y 2 horas de vuelta. Interesante de todo esto, ¿por qué una persona de esa magnitud, es un jerarca de un alto grado militar, en su momento, esté con ese perfil de una persona tan humilde? Se iba caminando hasta allá. Y Nunca tomó colectivo. Mi marido a veces lo quería. Trabajaba en mi barra mi marido y hacía el mismo trayecto, y lo encontraba caminando y decía: ¿quiere que lo lleve? No, gracias. No quería tener amistad con nadie. Una persona que vive en una casa como vivía Mengele es más fácil de reconocer, es decir, hay bombos y platillos y en el otro hay silencio. La invisibilidad le da protección. Y al ser humilde y vivir en una casa humilde y caminar todos los días e ir a trabajar, lo hace humilde. Es decir, nadie apostaría a que esa persona sería un ex teniente coronel del ejército alemán, arquitecto de la solución final. Ahora, como empleado en Mercedes-Benz, Ricardo Clement compra y pone a nombre de su esposa un solar en la calle Garibaldi, número 14. Hoy, Garibaldi 6041. El terreno está ubicado cerca de la ruta 202 en San Fernando. Todos los fines de semana, Eichmann construye la casa con ayuda de amigos y de sus hijos mayores. Ya instalados en la nueva casa, sin electricidad y sin red cloacal, Ricardo Clement pasaba los días en familia. A veces viajaba a visitar a su amigo, el sanguinario fugitivo llamado Ante Pavelic. Aquí vivió Ante Pavelic, dictador croata, responsable de haber abierto campos de concentración y exterminio en Croacia, donde asesinaron a miles de judíos, gitanos y serbios. Un ejemplo es el campo de exterminio de Jasenovac, donde murieron 600.000 personas. Adolf Eichmann lo visitaba para jugar ajedrez, sin saber que los días de Ricardo Clement en Argentina estaban contados. El círculo comenzaba a cerrarse a su alrededor. Sobre el tablero crecía amenazante la planificación de la Operación Garibaldi. Operación Garibaldi es el nombre que le puso el Mossad a la operación que tenía por objetivo secuestrar a Eichmann para llevarlo a juicio en Israel. Este es el cuarto y último capítulo del primer bloque sobre Eichmann en Argentina. El segundo bloque trata sobre la Operación Garibaldi. Narra en detalle la preparación de ese plan y su ejecución. Queremos contar quiénes fueron los que estuvieron involucrados en el plan, los colaboradores locales y los lugares donde todo sucedió. Actualmente está en producción, se está filmando
y va a estar disponible en algunas semanas. Si hasta aquí han encontrado interesante el contenido, los invito a suscribirse para recibir la notificación cuando se suban nuevos videos al canal. Y si han llegado hasta aquí, muchas gracias por su atención y espero que lo hayan disfrutado. Será hasta la próxima.